quiero saludar al abogado Jorge Valdadaza, que nos acompaña esta noche, para presentarnos primero y mostrar que él está haciendo una solicitud, le está enviando un documento a la presidenta constitucional, Yanine Áñez Chávez, haciéndole conocer graves hechos de corrupción y pidiéndole también acciones urgentes para la restauración de la justicia en Bolivia. Doctor Valda, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Jimena, muy buenas noches. Bueno, el agradecido soy yo por acogerme en tu programa y explicar no solamente a nivel jurídico, sino a nivel social, el fraude del cual todos hemos sido víctimas. Un fraude que ha comenzado desde el momento en el que el señor Juan Lanchipa se ha postulado a la Fiscalía General y tengo todos los elementos para acreditar que su nombramiento resultaría ser ilegal. Pese a que ya antes se ha denunciado que las autoridades se encontraban altamente comprometidas con el sistema político anterior, se ha presentado denuncias en la Fiscalía, se ha intentado tomar las acciones legales que correspondían. Sin embargo, al ser una institución que está manejada precisamente por quien denunciamos, estamos acudiendo a la máxima autoridad del Estado para que con estos elementos y con estos indicios que son incontrastables pueda tomar las acciones que correspondan. Muy bien, doctor. Usted nos va a acompañar todo el análisis jurídico que tiene sobre el fraude de Juan Lanchipa para ser elegido fiscal general, como usted lo dice. Tiene un análisis jurídico penal acompañando toda la documentación, tomando en cuenta que el proceso para designar a fiscal poseía dos virtudes, la transparencia y su carácter público, y que eso era algo que se estaba aguardando. Comencemos, por favor, cuando la Asamblea Legislativa publica el 3 de agosto del 2018 la convocatoria para postulantes a ejercer el cargo de fiscal. Por supuesto, dentro de la convocatoria se determinó un reglamento a través del cual los postulantes podrían acceder al cargo, y uno de los requisitos establecidos en el artículo 8.8 precisamente señalaba no contar con una imputación formal que comprometa su ética y probidad. El señor Juan Lanchipa presenta el 26 de agosto del año 2018 su postulación al cargo de fiscal general, en la cual no informa a la Asamblea Legislativa que el día 23 de agosto, 3 días antes de su postulación, él había sido imputado en un segundo proceso penal, primero por retardación de justicia y en un segundo proceso penal por incumplimiento de deberes. Recordemos, doble imputación. Una doble imputación. Recordemos que para entonces, agosto del 2018, el señor Juan Lanchipa cumplía las funciones de presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el más alto cargo a nivel de administración de justicia dentro de un distrito. Cuando se toma conocimiento de la imputación formal que se dicta en contra del señor Juan Lanchipa, la comisión mixta de la Asamblea Legislativa, encabezada en aquel entonces por la senadora Adriana Salvatierra, el 2 de septiembre inhabilita a Juan Lanchipa junto con otras personas postulantes porque no cumplían precisamente los requisitos. Esto fue el 2 de septiembre. Precisamente el 3 de septiembre es donde se inicia un fraude que a todas luces pone en tela de juicio la honestidad y la transparencia con la cual debía regirse este proceso público para elegir al fiscal. El 3 de septiembre se presentan dos acciones de libertad por parte del señor Juan Lanchipa. Antes de ingresar al análisis de estos sorteos, ¿por qué las causas deben ser sorteadas? Porque si no existiría un sistema informático aleatorio por el cual pueda remitir a cualquier juzgado o a cualquier sala una demanda nueva, lógicamente uno elegiría con qué juez trabajar o con qué juzgado. Este sistema está diseñado precisamente para evitar el direccionamiento. ¿Qué es lo que ocurre? El 3 de septiembre, a horas 14:37, se presenta una primera acción de libertad presentada por el señor Juan Lanchipa contra la Comisión de Fiscales Corporativa Anticorrupción de aquel entonces, que lo habían imputado.
25 folios, Juan Lanchipa el demandante y los 5 fiscales. Se le asigna a la Sala Penal Tercera para que resuelva su pedido. Sin embargo, 3 minutos más tarde, con un número de registro distinto, primero 530, ahora 532, ahora es 1540, se presenta una segunda acción de libertad, pero a diferencia de la primera, no señala qué lugar se le asigna o qué juzgado. Tú puedes evidenciar claramente, Jimena, acá señala distribuidor La Paz, no señala como acá Sala Penal Tercera, dice distribuidor La Paz. ¿Qué es lo que ocurrió con el sistema ese día? El sistema, cuando existen demandas con partes idénticas, lo que hace es remitir nuevamente al primer juzgado o a la primera sala donde se hubiera asignado el proceso. Pero en este momento el sistema está colgado. ¿Qué es lo que ocurrió? No solamente fue presentar 2 acciones de libertad, lo que ocurrió es que desde el Consejo de la Magistratura, y esto podrán evidenciar en el informe, ordenan al encargado de servicios informáticos del Consejo de la Magistratura de La Paz dar de baja todos los juzgados, salvo aquellos que funcionarios, Henriela Salazar, Félix Pacoricona y Rina Padilla, le instruían al encargado de sistema para que esta acción llegue a una sala en específico. Este direccionamiento fue denunciado por el mismo funcionario el 12 de septiembre del año 2018. ¿Quién le ordenó hacer eso? Le ordena Henriela Salazar, en aquel entonces encargada distrital del Consejo de la Magistratura. ¿Y qué es lo más llamativo? Le dice textualmente: a palabras de la representante distrital, informa el funcionario, se señaló enfáticamente que las instrucciones son superiores inclusive de los consejeros. O sea, por instrucciones superiores. Por instrucciones superiores. A los miembros del Consejo de la Magistratura. Exactamente. Este informe no solamente está refrendado en un documento original, sino que se encuentra en un proceso en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué ocurrió con este proceso? El Consejo de la Magistratura, al tomar conocimiento de la manipulación informática que se realizó, que le ordenaron realizar, nunca denunció este hecho. Ahora bien, el funcionario inclusive nos hizo llegar una nota en la que dice que él no denunció anteriormente, puesto que estaba amenazado de que se le inicien procesos penales a él y a su familia. Porque, ¿quiénes lo amenazaron? ¿También instancias superiores? Lo amenazaron o miembros directamente los miembros del Consejo de la Magistratura. Y dice en esta única parte: aclaro, ese día en la tarde, habla del 3 de septiembre, ingresaron 2 acciones del señor Juan Lanchipa Ponce, las mismas a las que se referían los funcionarios del Consejo de la Magistratura, para dar de baja los juzgados y solo dejar habilitada una sala en la cual querían que se radique la causa. Las acciones fueron enviadas a las salas que me ordenaron, y debo enfatizar que la doctora Rina Padilla fue quien me ordenó qué juzgados o salas dar de baja, y yo tan solo cumplí instrucciones. ¿Eso cuándo da a conocer esa nota? ¿De qué fecha es? La fecha es del día de ayer. Recién presenta ayer. Recién me la hace llegar a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no manda una nota al Ministerio Público o por qué no manda a otra entidad? Porque precisamente estaba amenazado por la máxima autoridad del Ministerio Público. Y cuando me vio en medios o en redes reclamando que la justicia sea transparente, imparcial y sobre todo independiente, acudió a mi persona precisamente porque sintió esa confianza, como muchas otras personas han sentido la necesidad de denunciar, pero no quieren exhibir sus nombres, porque sienten el temor a la represalia si es que ellos denuncian un acto de corrupción. Ahora, el Consejo de la Magistratura obviamente seguía órdenes de alguien. Pero por supuesto, y eso es lo que se debe investigar, porque alguien tuvo que ordenarle a estas autoridades que manipulen y direccionen el sorteo, que alteren el sistema informático y que generen esto, que ni siquiera se señala a qué sala se asigna. Es inaudito lo que ha ocurrido con el sistema informático, tan solo ¿para qué?
para direccionar una causa y que llegue a la sala donde ellos querían resolver, que en este caso resulta ser la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que en aquel entonces estaba dirigida por los vocales Víctor Huaqui y Ana María Villagómez, posesionados meses antes por el mismo Consejo de la Magistratura, posesionados por nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia, presidido en aquel entonces por el señor Pastor Mamani, que posteriormente fue embajador de Panamá del señor Evo Morales. Ahora bien, el sistema se lo ha revisado con detalle y detenimiento y en ninguna de las ventanas de este sistema, que tendría que ser infranqueable, sí, aparece la forma en la cual podría haberse asignado a la Sala Penal Primera. Pero habíamos mencionado que en dos acciones. Sí. ¿Qué hace el señor Juan Lanchipa? El mismo día, 3 de septiembre, 5 de la tarde, retira la acción de libertad que había sido presentada a la presidenta del Tribunal de la Sala Penal Tercera de La Paz. La retira y señala: es mi derecho, establece el Código Procesal Constitucional, la retiro. Y lógicamente, la presidenta de la sala la tiene por retirada la acción de libertad, disponiendo el archivo de obrados. Si uno retira la acción, se supone que está renunciando a la tutela constitucional. Todo esto va surgiendo para que Juan Lanchipa pueda postularse para acceder. Fiscal General del Estado. Sin embargo, la acción de libertad radicada en la Sala Penal Primera, al día siguiente, el día 4 de septiembre, lleva adelante la audiencia. De forma inédita, totalmente inconstitucional, determina la nulidad de la imputación formal. ¿De las dos imputaciones? Por la anterior imputación, la de retardación, se había presentado una excepción de prejudicialidad, estaba en suspenso. La última imputación, la del 23 de agosto, por la cual inhabilitaron al señor Juan Lanchipa, la anulan, pero no anulan solo la imputación, anulan todo el proceso penal. Algo nunca antes visto por parte de un tribunal de garantías. Pero ¿qué ocurre? 34 días más tarde, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la sentencia constitucional 636/2018, el 8 de octubre del 2018, da curso a la acción constitucional presentada por Juan Lanchipa, confirma el fallo de primera instancia y ratifica la nulidad de un proceso penal en el cual se lo estaba investigando, no solamente por incumplir plazos, sino por tardar 6 meses en resolver una acción de amparo constitucional cuando él era miembro de las salas en aquel entonces. Paradójico por completo. Pero ¿qué es lo que más llama la atención en este caso de esta inédita sentencia constitucional 636/2018? Señala que el dictar una imputación formal sería un acoso y un hostigamiento ilegal y que estarían atentando contra sus derechos. Los fiscales en la imputación formal ni siquiera pidieron detención preventiva, solamente señalaron de que había la sospecha de un hecho que se debía investigar. Una acción de libertad únicamente procede cuando la libertad o la vida está en riesgo inminente y no existe otro recurso por el cual se pueda reclamar. De lo contrario, todos podríamos acudir con cualquier proceso penal, una acción de libertad, y anulamos todo. Pero ahora bien, ¿qué es los dos aspectos más llamativos? El día 8 de octubre se dicta la sentencia constitucional que lo libera de un proceso penal en 34 días, básicamente. El día 9 de octubre, la Asamblea Legislativa lo elige como fiscal general. Como el 23 fiscal. De octubre lo posesiona. El 23 de octubre lo posesiona y la Asamblea, como la Comisión, como todos los bolivianos, fuimos engañados. Fuimos engañados, ¿por qué? Porque él puede decir, tengo una sentencia constitucional que me avala, pero el fraude de presentar 2 demandas, de manipular el sistema informático, de alterar todo este sistema de transparencia que busca la justicia, eso es imperdonable. Pero debemos analizar un aspecto más. Esta investigación no ha concluido con la sentencia constitucional, puesto que en el análisis que hemos realizado, hemos investigado los lineamientos precisamente de los mismos magistrados que dictaron esta sentencia constitucional, Carlos Alberto Calderón Medrano y Julia Elizabeth
Cornejo Gallardo, magistrados del Tribunal Constitucional. En 34 días resuelven una acción de libertad totalmente irracional para Juan Lanchipa. Pero ¿qué pasa con sus otros procesos? La sentencia constitucional 238, quebrado 2018, se presenta la acción de libertad el 11 de julio del 2017. ¿Cuándo se dicta la sentencia constitucional plurianual? Se dicta el 11 de junio del 2018, 11 meses más tarde. Pero ¿qué nos dice el lineamiento de las mismas autoridades? Julia Cornejo, Carlos Calderón, nos dice textualmente en esta línea jurisprudencial, dictada 4 meses antes de la sentencia de Lanchipa, dice: los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa de los fiscales deben ser previamente denunciados ante el juez cautelar, porque se constituyen en mecanismos de defensa expresos. Y dice textualmente, no procediendo la activación directa de la acción de libertad. Textualmente, 4 meses antes, 11 meses para resolver. La siguiente, el 14 de febrero del 2018 se resuelve el 20 de diciembre del 2018, 10 meses y 6 días más tarde. Y la más alarmante, esta persona está detenida. Estaba detenida cuando presentó esa acción de libertad. Ella sí, efectivamente, estaba privada de libertad. Y el Tribunal Constitucional tarda 1 año, 2 meses y 6 días para recién dictar una resolución en la que del mismo modo le deniega, porque cualquier denuncia contra los actos de los fiscales debe ser ante el juez. Pero es un trato diferente para el señor Lanchipa. ¿Qué es lo que nos dice la ley del Tribunal Constitucional? Nos dice que tienen un plazo de 20 días a partir de que se nombra un magistrado relator. Acá no solamente se han rebasado los plazos, sino se ha manipulado la justicia. Y este último dato, simplemente como recordatorio, cuando la Sala Penal Segunda en Cochabamba, en el caso Mochilas del alcalde Leyes, modificó la detención preventiva por una detención domiciliaria. ¿Qué dijo el Consejo de la Magistratura? Dijo: hay indicios de favorecimiento en el señalamiento de la audiencia, por lo que al haberle dado prioridad a este caso respecto a otros procesos, debe corresponder la destitución. No solamente la destituyeron, la detuvieron. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre en este caso? El resultado, el corolario de todo este fraude es usar al Tribunal Constitucional, al Consejo de la Magistratura, a la justicia en sí, para lograr la ambición de ser fiscal general. Esto es un fraude. Y esto definitivamente debe ser investigado. ¿Por qué nos dirigimos a la presidenta? Porque en el Ministerio Público, en definitiva, ya lo denunciamos antes, no hay imparcialidad, no hay objetividad. Desde el momento en el que se hicieron públicas las denuncias que presentamos contra los fiscales, incluido el señor Juan Lanchipa, llegan amenazas, advertencias de procesos y todo tipo de circunstancias. Inclusive antes de comenzar la entrevista yo te decía, ya saben que yo estoy viniendo a este canal porque la página del Tribunal Constitucional en este momento está bloqueada. Está bloqueada. Está bloqueada, no hay acceso. Minutos antes de entrar a la entrevista intenté nuevamente ingresar y no se puede. Ahora, tienen el poder de cambiar todo lo que dicen los sistemas, pero gracias a Dios hay gente honesta. Y hay gente que en los mismos juzgados, sin revelar sus nombres, ya han hecho un backup de toda esta información. Y toda esta documentación que está presentando, doctor, es documentación oficial del Tribunal Constitucional, con fechas, con sellos, todo. Pero por toda supuesto, esta documentación que está acompañando a esta solicitud que le hace a la presidenta constitucional, Yanine Áñez. Por supuesto. ¿Usted lo va a entregar mañana? Mañana vamos a entregarle la nota. Esperemos poder tener unos minutos de su tiempo para explicarle con el detenimiento que se requiere, porque esto es un hecho grave. Claro, y de ahí ya se verán las acciones que se van a tomar. Sí, no es una obsesión o no es un miramiento contra el señor Juan Lanchipa. Yo no lo conozco, no sé cómo será como persona, pero sí reconozco e identifico los hechos que pueden ser absolutamente criminalizables. Y en este caso, desde mi punto de vista, cuando no se actuó después del 12 de noviembre que renunció el señor Juan Evo Morales Alma y se esperó 10 días para que él vuelva,
yo los denuncié por complicidad en el terrorismo, porque dejaron que entre hermanos bolivianos nos matemos. A raíz de eso, obviamente, salieron amenazas y que el doctor Balda es procesado. Yo, cuando fui procesado, fue producto de las acciones legales que yo seguía, de los clientes a quienes defendía. No soy parte de la función judicial ni de ninguna entidad pública, ni nunca lo he sido, y no está dentro de mi interés. Pero lo que yo nunca podría aceptar es que sigamos viviendo bajo el manto de una justicia absolutamente comprometida en su idoneidad, en su transparencia y sobre todo en la forma tan grosera como se ha manipulado. Yo creo que se deben tomar acciones inmediatas. Muchas gracias, doctor Jorge Balda Daza, abogado. Le está haciendo conocer graves hechos de corrupción a la presidenta del Estado, Yanine Áñez Chávez, y le pide acciones urgentes para la restauración de la justicia en Bolivia, adjuntando a toda esta solicitud una serie de documentos, información y pruebas que van a respaldar toda esta denuncia. Le agradezco, doctor, por haber venido. Gracias a ti, Jimena. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos a la pausa, por favor. Aguárdenos unos minutos. Tenemos mucho más aquí.